Pues, en fin, mitad de semana, eh, vamos arrancando ahí, la idea es acabarla bien, ¿no? Bueno, entonces, la clase anterior estuvimos hablando sobre el tema del hiper-C. Tomamos un tiempo importante para hablar sobre lo que es peligro, riesgos, muy pesados hoy con esa parte, porque lo importante es que ustedes puedan salir claramente con esas definiciones en mente, ejemplos básicos para que puedan asociar situaciones futuras que ustedes tengan que resolver, pero esa es la idea, que ustedes salgan con esas ideas bastante claras para que cuando vayan a campo, vayan a algún lugar, sepan identificar rápidamente y correctamente también los peligros y riesgos que están asociados. ¿Bien? Bueno, les cuento un poco, yo les dije que estoy cambiando de trabajo. Estoy actualmente, vale, Marco Antonio, estoy actualmente participando como jefe de HCE de un proyecto, es una construcción para una industria, es una supervisión más de campo de la obra. Es una obra grande y bueno, la dinámica es bastante fuerte, hay muchas personas, hay muchos prevencionistas, muchos supervisores, coordinadores de HCE, en fin. Entonces, le voy contando un poco también para que entiendan la dinámica. Ya les he hablado un poco de industria, ahora puedo hablarles de estos temas también de construcción. Y es bien interesante cómo eh, la seguridad a nivel técnico la conocemos todos, ¿no? Todos, y todos lo van a conocer, ¿no? Eso, el momento ya en que el conocimiento está. Uno más que otros, especializado más que en otro, ¿sí? Sin embargo, esta, esta dinámica de construcción es fuerte, es pesada, es diferente, porque hay mucho tema contractual entre proveedores, entre clientes, entre la constructora, está por ahí la municipalidad que viene a fiscalizar de vez en cuando, bueno, en este caso sí es semanal, eh, están las partes interesadas, es bien complejo a nivel de esa dinámica. No difícil, no imposible, pero sí complejo. Entonces, eh, algo que me parece válido es que ustedes también puedan desarrollar en paralelo sus habilidades blandas. Es algo que puede hacer la diferencia frente a temas técnicos, temas principalmente que ya pues, ¿no? La mayoría va a llegar a conocer, pero ahí va a ser un poco la diferencia en cómo obtienen los resultados de una manera más rápida o de la manera correcta frente a posiciones o a personal con mucho más experiencia que ustedes y tienen formas diferentes de tratar de resolver cosas o desarrollarlas. Su trabajo mismo es diferente, ¿no? Entonces, tomen esto también como un consejo, parecía válido comentarles, y en cuanto puedan ustedes también busquen desarrollar esto. Mucho tema de manejo de emociones, manejo de conflictos, resolución de conflictos, eh, trato a las personas, en fin, hay muchas formas de que ustedes puedan avanzar en esto, ¿ok? Entonces, hay un dato que no menor para comentarles. Habiendo dicho esto, se tiene el tema de que vimos peligros y riesgos, ¿no? Luego en la última parte vimos una matriz per se, que era básicamente la secuencia, eran dos sesiones, era una sesión amplia, ¿no? Porque el IPERSEC colecta lo que son los peligros y riesgos a través de esta matriz, ¿no? De este formato, y lo que hace es ordenarlos, ¿no? Básicamente ordenarlos, y a través de una metodología que también revisamos, es poder asignarle una figura de eh, puntajes, ¿no? Y poder con eso definir cuál es más crítico que otro, cuál tengo que intervenir más que otro, ¿no? A cuál tengo que darle más recursos que a otro, ¿no? En otro tal vez solo tengo que mantener acciones, en otro tal vez pues no pasa nada, y en otro sí tal vez eso es mi batalla diaria o más planificada o con mayor inversión, ¿no? Entonces, la figura es esa, y importante ahí que puedan ustedes tener claro cómo avanzar, ¿no? Al haber ciertos peligros o evaluaciones de riesgo más altas que otra, le va a permitir a ustedes trabajar con esos recursos finitos. Son demasiados peligros y riesgos. O sea, por una actividad mínima pueden salir 6, imagínense actividades complejas, hay muchas, ¿no? Y eso va a depender de
cuánto conocemos el proceso. Y recuerden que el proceso nosotros no lo conocemos al 100%, el que lo conoce son los operadores, los que están día a día con la máquina. Nosotros tenemos que traerles a ellos herramientas para que su trabajo sea cada vez más seguro. Entonces, el tema del per se es de la mano con ellos, no hay otro camino. ¿Okay? Si en un momento ustedes dicen, lo voy a hacer, pueden hacerlo, pero tal vez no tenga lo clave, lo importante, ¿no? Ojo, y aquí hago un paréntesis, y que es importante, paréntesis, que es importante que ustedes lo sepan, hay muchos peligros que no sé si son bien o mal llamados peligros ocultos. Ocurre, y me ha pasado en experiencias bien complicadas, ya hace años, y lo seguimos como que viendo, son aquellos peligros que son difíciles de identificar, que por alguna actividad o situación, contexto, se alinearon los planetas o se rompieron toda la barrera del queso, ocurre algo. Y ahí uno inmediatamente llega y todos también por experiencia, los especialistas, los del proceso, dicen, esto nunca había pasado. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Si trabajan con muchas máquinas, tengan mucha cercanía también con los proveedores de los que venden estas máquinas. Entonces, ustedes van a poder ahí tener mucho soporte técnico. Es más, hay máquinas, hay proveedores, fabricantes de máquinas que cuando ocurren eventos, cuando ocurren eventos, eh, es cuando ustedes también ven, o mejor dicho, cuando reciben reporte de estos eventos, ellos también identifican que pues hay cosas que no lo tenían contemplado, ¿no? Entonces, no, no estén tranquilos, esa es la palabra, no estén tranquilos con aquellas cosas que ustedes creen ya resueltas, ¿no? El proceso es un documento vivo, tienen que ir actualizándolo permanentemente, que haya un evento, un accidente, un reporte, revisen el IPRC, a ver si está todo identificado, actualicen acciones. Si ustedes el IPRC lo trabajan bien, o sea, como debería ser, es una herramienta muy fuerte, porque ahí puede gestionarse todo. Ahora, estos peligros ocultos también ustedes tienen que poder identificarlos si es que los operadores lo conocen. Entonces, parte de las preguntas que ustedes van a hacer en la entrevista con ellos es, algo ha pasado hace tiempo, algo ha ocurrido que de repente ahora ya no pasa, pero creen que podría ocurrir, ¿no? Y ahí van a poder contarles un poco. Mucho cuidado con esto porque hay veces, a mí me ha pasado a nivel de acumulación de gases y con una presión alta que ha salido con un proyectil ciertas partes metálicas disparadas, o prohibición de algunas partículas, o prohibición de algún material caliente. Entonces, mucho cuidado con esto, porque las lesiones son muy complicadas o hasta fatales en algunos casos. Entonces, el IPRC debe ayudarnos a encontrar eso por una buena metodología de levantamiento. ¿Ok? Entonces, ese es el IPRC. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar estos 20 minutos para poder presentarles otro ejemplo. Yo les compartí, pero quiero revisarlo juntos. Y ahí ustedes van haciendo preguntas, por favor. ¿Okay? Necesito que sigan preguntando, que sigan abriendo sus consultas. Si yo no la sé, lo abrigo la siguiente clase, los traigo, que es la última. Pero con un comentario, todos van nutriéndose de la información de los demás. ¿Okay? Entonces, voy a presentar en pantalla solo un minuto. Buscar aquí el archivo. Ok, era un Excel que les compartí también. Solo un minuto. Mm, creo que es este. Está cargando solo. Ah, este es. Eh, ok, pensé que había levantado la mano. ¿Me avisan si están viendo, por favor? He empezado a compartir ahora. Ok, sí se ve entonces. Gracias. Gracias, siempre están ahí atentos. Entonces, esto también les compartí, esto hice en una sesión, en otra clase, otro cursito. Ese curso fue solo y per se.
Hablamos de proceso, hablamos de metodología, pero todas las sesiones sobre el proceso. Entonces, lo que cogimos aquella vez con sus compañeros de curso, de esa imagen cogimos ese trabajo, ¿no? Entonces, discutimos un poco de qué se trata. Aquí pueden abrir su micro si quieren opinar algo, por favor, y participar. Pero escogieron esa actividad y lo que se definió con esa actividad era que era una limpieza de la plataforma, ¿no? La plataforma de arriba se iba a limpiar. ¿Qué actividades tenía? Bueno, definimos que era un proceso de mantenimiento y servicios generales, un subproceso, servicios generales de taller de producción, es como que está alineado a esa parte, ¿no? Y el puesto de trabajo le llamamos operador de limpieza, conserje, personal de servicio. Eso puede variar según cómo se lo identifiquen en sus actividades, en su organización. Perdón. Ahora, dato importante, el puesto de trabajo que ustedes coloquen aquí debe ser el mismo que esté en el perfil de puesto de la persona en el MOF, en su boleta electrónica, en su boleta de pago, en su perfil de puesto. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que linkear eso. Piden a recursos humanos, quiero la relación de perfiles de puesto que existe en la organización, por áreas, y les mandan, ¿no? Y se van a encontrar con muchas sorpresas porque, por un lado, tienen lo que supuestamente es lo correcto, eh, que es lo que manda recursos humanos, que es lo que está en la boleta, lo que está en el perfil de puesto y eso, que es lo que nos entregan también cuando ingresamos. Y por otro lado se van a ver que ya dentro de la misma área, el mismo proceso, han ido ellos avanzando en designarle, él es operador de corte, él es operador, pero de otra área, de selladoras, o un corte especial, o sea, corte especializado. Pero igual solo tienen un perfil de corte, que es el operador de corte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahí? Es alinear eso, pedir que se actualice. Si es el perfil, tiene que colocarse aquí el perfil de puesto y tiene que actualizar de alguna forma más parte. La idea es que quede como lo de recursos humanos. Sin embargo, algunas veces algo desfasado de recursos humanos sí tienen que actualizar ellos. Revisen el perfil de puesto, porque en el perfil de puesto, perdón, también se habla de las actividades que puede hacer o que debe hacer cada persona. Entonces, no basta, o mi sugerencia en todo caso, no basta con que en la parte final, que todos hemos visto que otras asignaciones que se le diga a su superior inmediato. Válido, sí, pero para actividades no tan complejas. O sea, si hablamos de un operador de montacargas, operador de un teclo, un puente de grúa, pues se escapa, ¿no? Porque ahí es como que una actividad muy puntual, hay actividad de riego, es una operación específica de una máquina con sus propios conocimientos, sus propias actividades. Entonces, perdón, su forma de operar, tienen manuales, entonces es algo diferente, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Eh, es mejor incluir una operación de puente grúa, de otras cosas más. Vale. Entonces, cuidado con esa forma, ¿no? Sean muy atentos con eso, soliciten, consulten. ¿Bien? Muy bien, entonces dentro de la limpieza de plataforma también vimos, dijimos, ¿qué cosa limpia ahí arriba? Bueno, limpia ventanas, limpia el suelo, hace desinfección, ¿no? De mesa, algunas cosas dijeron, ¿no? Y colecta residuos, ¿no? Recolecta residuos, ¿no? Vimos también qué tipo de tarea era, todo rutinario, por lo que hablamos. Y aquí ya empezamos a hablar de peligro, ¿no? Dijimos, ok, cuando limpia las ventanas, ¿qué puede pasar? Bueno, en realidad hay ventanas en mal estado, rajaduras, ¿no? Dijeron, está rota. Ah, ok, entonces, frente, de ventanas en mal estado, están rajadas. ¿Cuál es el riesgo? Contacto con parte filosa por caída de ventanas. O sea, ahí lo que vimos es que las ventanas, pues, están inestables y que pueden caer. Ellas sin siquiera hacer, o sea, por querer limpiar, eso puede caer y cortar, ¿no? Así se va. Luego en la limpieza del suelo, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Ahí ya es en toda esa plataforma y lo que hablaron era pisos resbalosos o resbaladizos con presencia de aceite, por ahí se veía el derrame,
Y un trabajo en altura sin limitación física a barandas, ¿no? Que es en la parte ahí frontal, ¿no? Si hubiera tenido la baranda, posiblemente no se haya especificado que no haya limitación o algo, sino simplemente un trabajo en altura, ese que controles que está limitado y todo eso. ¿Qué riesgo hay? Caída del nivel, tropiezos y caídas también, ¿no? Se habló de desinfección y se habló de desorden en el área porque había maderas, y lo cual puede haber tropiezos, caídas, contacto con astillas. La colecta de residuos, que podría haber una exposición a vapores por químicos, ¿no? Porque ahí parece que hay pinturas, hay unos solventes, tal vez, ¿no? Entonces, exposición a vapores por químicos, sobreexposición a vapores, el riesgo, ¿no? Exposición de residuos de ácidos. Se habla un poco, ¿no? Ah, si deben tener ácidos, puede ser que tengamos ahí un tema. Alguien había tenido, me parece, una experiencia por salpicadura y todo eso. Entonces, contacto a ácidos en estado líquido puede ser exposición dérmica, exposición ocular, ¿no? Luego hablamos de la consecuencia. Bueno, el riego viene con la consecuencia, ¿no? Que es el corte profundo para un contacto con partes filosas. La caída de nivel te lleva a una fatalidad, lesiones graves, fracturas mayores, en fin, eso porque, si se dan cuenta, no es que caiga de escalera, sino que va a caer de frente a un vacío, ¿no? A otro nivel. Golpes, contusiones, ¿no? Afección a fosas nasales, mareo, dolor de cabeza, la sobreposición a vapores, quemadura química, ¿no? En contacto. Bien. Y después evaluamos también aquí con unos ejemplos, ¿no? Nos pusimos a conversar como la otra vez también, ¿no? ¿Cuánto piensas eso? ¿Cuánto piensas el otro? Y definimos ahí unas cosas que por ahí estábamos viendo, ¿no? La misma metodología. Y aquí evaluamos importante y significativo. Y ahora también le voy a explicar qué es riesgo puro versus un riesgo, perdón, un riesgo residual. ¿Okay? Para esto voy a... ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Dale, Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo el IPER y el ATS? No, ahora explicamos entonces. Eh, el ATS es un análisis de trabajo seguro, normalmente asociado a trabajo de terceros o a trabajo no rutinario dentro de la organización. Eh, un tercero es algo no rutinario, entonces por ahí como que lo asocias. El ATS también lleva una especificación de las actividades que vas a hacer, qué peligros y riesgos hay, qué controles vas a tomar de lo que tú vas a hacer día a día, o en ese día específicamente, porque se abre por día o se abre por actividad en cierto horario específico, no es que sea algo abierto, es un horario específico, y también dónde lo vas a hacer, ¿no? Quién autoriza y las firmas asociadas, ¿no? Y ahí evalúas, ¿no? Si es riesgo bajo, medio alto y qué controles. Pero el ATS lo que busca es que tú puedas identificar algo para una actividad que estás haciendo, sí o sí. Lo que te va a permitir es eso. Normalmente son para terceros. Es un ATS. Hoy voy a cambiar este foquito que está acá arriba y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? O el cambio. ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a trasladar mis materiales, voy a subir a cambiarlo, voy a recoger los materiales, voy a limpiar, todo, voy a, no sé, energizar porque no puedo trabajar con la parte eléctrica, voy a bloquear las zonas, esos son los controles que vas a hacer. ¿Ok? Si te firma para uso de autorización de lo que vas a hacer en el día, acabaste ese permiso o ese ATS, análisis de trabajo seguro, se acabó. No existe más. Se queda almacenado y ya no es que lo tú puedas utilizar para otra vez. ¿Ok? Ese es el ATS. Del ATS, o mejor dicho, dentro de las actividades que hacemos, hay actividades sin ningún problema, por así decirlo, y hay otras que son de alto riesgo. Estas actividades de alto riesgo sí generan alguna necesidad específica de un permiso aparte, ¿no? Entonces tienes tu ATS también firmado, todo que has evaluado, validado las condiciones, todo el responsable del trabajo. Y adicional a eso viene tu permiso de alto riesgo si es que va a haber altura, si es que va a haber un trabajo eléctrico, que también que está asociado y se hacen revisiones también de controles específicas, qué es lo que vas a hacer, todo esto. Y ahí sí hay liberaciones de la persona que va a hacer el trabajo, del responsable del trabajo, del responsable del área y del responsable de seguridad que nivel. Son tres firmas ahí.
Entonces, eso ya es para trabajo de alto riesgo. Alturas, confinados, excavaciones, izajes, caliente, eléctrico, en fin. ¿Ok? Entonces, fin, de esa forma va para allá. El tema de alto riesgo, ATS, alto riesgo. El IPRC es un documento de la gestión de toda la organización, del sistema de gestión de seguridad. Entonces, este IPRC tiene que colectar todos los peligros y riesgos de las actividades que hace un puesto de trabajo dentro de una área. Entonces, si yo dentro de una área tengo 4 puestos de trabajo, tengo que tener un IPRC para esos 4 puestos de trabajo. Y así de toda la fábrica, de Ingeniero, toda la disculpe, construcción. todas las áreas deberían tener IPRC. Todos los puestos de trabajo. ¿Sí? Antes se utilizaba mucho el tema de áreas, pero la ley es clara, te habla del puesto de trabajo. Y hace sentido, ¿no? Porque cuando tú miras un área, tú ves mucho tema locativo, ves una persona que está haciendo algo y lo otro, y listo, acabaste de ver el área. Pero cuando tú analizas el puesto de trabajo, tú haces un recorrido de la persona de lo que está haciendo. En la mañana hace siempre tema de corte en carpintería. Después tiene que ir trasladar ciertas paletas con el montacarga a otro lado. Y en la tarde tiene que utilizar un apilador para subir cosas en racks. Entonces, eso tú no lo ves, ¿no? Además que lo que te permite el puesto de trabajo es que evalúas la la cantidad de personas expuestas. Y ahí ese impacto en la probabilidad es súper fuerte. En cambio, en el área, pues, en el taller sí, hay 20 personas, pero solo uno está haciendo una actividad de torno. Y cuando tú miras el puesto de trabajo, te das cuenta que los electricistas no tienen nada de eso. Entonces, quienes hacen eso son los mecánicos, perdón, los torneros, y son 3. Entonces, tu análisis es diferente. ¿Okay? Esa es la diferencia. No sé, Juan Carlos, si te confundí o te detallé más, pero si igual tuvieras otra duda, ahí abres el micro sin problema. No, sí, entendido, sí comprendí. Dale. Ahí Nancy nos pregunta, dígame, Pedro, por favor, ¿tendrá un formato de registro de actividad de personal? ¿A qué te refieres, Nancy? ¿Puedes abrir tu micro si deseas para comentarnos un poco más? Okay. Nancy, cuando quieras nos abres el micro porque no entiendo bien a qué te refieres. Si es así, nos comentas. Entonces, perdón. Entonces, diferencia de riego puro y riego residual. El riego puro es el primer análisis que ustedes hacen. Han identificado, han evaluado los riegos, han ponderado todo. Y lo primero que les resulta, o mejor dicho, este primer análisis que ustedes hacen es su riego puro. Así lo encontraron, así lo trabajan, ¿no? Y acá dentro del análisis debe decir, si tengo un procedimiento, que tengo un procedimiento, las personas son más o menos competentes, ¿no? Ok. Entonces salí alto, ¿no? O sea, salí alto aquí en estos dos y tengo un moderado. Entonces son significativos. El amarillo es no significativo, pero tienes que activarte su nivel de acción. Entonces lo que tú haces es, voy a plantear controles. ¿Para qué? Para reducir este riesgo. Otra vez para eliminar el peligro. Puede ser, ¿no? Si es que logramos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es plantear controles y una vez que han sido implementados, vuelven a evaluar, ¿no? Y ustedes dirán aquí, miren aquí que no había no había capacitación, ¿no? Acá le puse cualquier número. Y el índice de exposición al riesgo. Entonces, de repente acá yo digo, bueno, realizar capacitar al personal involucrado. Al personal involucrado, periódicamente. Si quiero hacer mejor esto es colocar, generar plan de capacitación. Puede ser. Es mejor en un plan, porque tú en un plan dices qué vas a necesitar, qué recursos, todo, qué fechas también, porque está dentro del cronograma, entonces, diferente a un capacitar, nada más, es algo más robusto. ¿Ok? Y para el tema de exposición,
puede ser que tú evalúas y dices, oye, en verdad no necesito tantas personas, ¿no? Entonces acá podemos poner, evaluar reducción de personal en las actividades. Estoy exagerando aquí porque es bien complejo que logren ustedes reducir la cantidad de personas. Puede ocurrir, depende del proyecto, depende de la inversión que hagas, depende de que reorganices a las personas, puede ser. Por ejemplo, si es que cambias una actividad que es muy manual, la automatizas un poco, pues baja la cantidad de personas se van a otras actividades, ¿no? Entonces sí es válido, sí puede hacerse. Entonces viene esa consideración, ya que era 1-1-3-3, ¿no? Entonces acá 1-1, la capacitación sí, hice a todos, están bien, yo he visto que están entrenados, todo, le dice posición al riego, bajé un poquito nada más, ¿no? Entonces suma 5 y mi severidad acá era 3. Le ponemos 3 igual porque la severidad sigue siendo la misma, ¿no? 15. Pero recuerden cuál era esto de acá. Acá dice que es ventana rajada en mal estado. Entonces si la reparo, ¿no? Si la reparo, o sea, y le pongo vidrio templado, encima le pongo de repente unos protectores, ¿no? Para evitar de que se rompa, pase algo, la severidad va a ser baja, ¿no? Porque ya va a cambiar, porque la ventana no se va a romper, sino se va a pulverizar. Entonces podríamos dejarle tal vez hasta en un 1, podría ser, dependiendo, ¿no? O por ahí tiene algún defecto en un 2. Entonces ya evaluaste y tú has pasado de un 24 a un 10, ¿no? Eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Después de la implementación, ese análisis. Este riego que te queda aquí ya es el riego residual. Normalmente los IPRC tienen un año cada año se actualizan, ¿no? O sea, no puede pasar el año. Se actualizan dentro del mismo año, con algún accidente, con algún evento, ¿bien? Se puede actualizar. Pero la idea es que en un año, tú un año de trabajo que es como que cíclico, puedas asegurar una implementación. Si en menos tiempo la implementación de esos controles ha sido lograda, bien, evalúas, ¿no? Oye, yo hice esto, ¿cómo está? Y empiezas a evaluar. Una vez que acabas esa evaluación y tienes todo tu riesgo residual, para la siguiente versión de tu IPRC que se ha actualizado, ya no vas a utilizar tus valores de riesgo puro, ¿no? No vas a utilizar estos. Lo que vas a utilizar van a ser tus riesgos, tus ponderados de riesgo residual, que van a ser ahora tus riesgos puros. Y lo que vas a hacer es plantear nuevos controles para seguir optimizando, seguir bajando, hacer actividades más seguras, ¿no? Y así continuamente vas a desarrollar. Pedro, pero hay cosas que no se pueden hacer, que están en rojo, algo. Siempre hay que hacer, muchachos. Siempre hay que revisar, siempre hay que ver posibilidades. Tal vez el costo es muy caro, se puede hacer en fases. Es una inversión de repente que la organización puede hacer o que por ahora no va a hacer. Hay que trabajar en lo demás. Ustedes tienen que lograr, o mejor dicho, tienen que evidenciar su gestión. ¿Okay? De ustedes de repente no depende de los recursos, no depende de las inversiones, los CAPEX que pueden haber. Pero sí pueden evidenciar siempre sus capacitaciones, eh, formar a las personas, buscar administrar un poco con guardas, algunas formas de mitigar, procedimientos más específicos, en fin, o sea, todo eso ustedes sí deben poder gestionarlo, ¿bien? Para que aseguren de que su gestión, su trabajo de ustedes es el adecuado. Ok, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Es reforzar un poco lo que vimos en la clase pasada. Miguel Ángel Chón dice, todas las áreas de la empresa deben tener IPC incluidas administrativas, todos los puestos de trabajo deben tener su IPC, Miguel. Tal vez en la parte administrativa, si es que todos tienen la misma exposición, por ejemplo, puede ser de compras, puede ser de repente no sé, de contabilidad, finanzas, y como que siempre están en el mismo lugar, tienen las mismas actividades dentro del IPC que los evalúas, puedes poner sus puestos de trabajo, pero coloca los puestos de trabajo que estás considerando. Tal vez ahí. Lo demás sí es por puestos de trabajo. ¿Okay? Judy, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Una consulta. Mira, ahora yo estoy trabajando en un hospital, pero aquí en el hospital no tienen IPC. Este, ¿A qué se debería que aquí no tenga, que es hospital, que debería ser más de controles de los riesgos, todas esas cosas? ¿Por qué no este,
rellenan Judith, ¿se te fue el audio? No sé si soy yo. un hiper C aquí. Ahora sí. Ok, te escuché. En realidad no sabría qué responderte, o sea, me parece que de repente... Ahora sí, Judy. Ahora sí. Os digo, no sabría qué responder Ya. porque no lo tiene. No, sí, lo que pasa es que, ajá, sí, pues, porque es el hospital y debería haber aquí controles y solamente con las justas vemos, bueno, yo veo tachos solamente de dos colores también, rojo y negro, y no lo toman bien a lo que es peligros y riesgos, lo toman todo a la deriva, entonces no hay ese control acá. Ok, sí entiendo, Judy. Un poco complicado porque esta ley es para todo el tipo de organizaciones, ¿no? Se incluyen públicas, del Estado, en fin. Pero no lo hacen, ¿no? O sea, no lo hacen. Sé que hay ministerios que sí. Hay ministerios que sí avanzan con esto, sé que hay entidades del Estado que sí avanzan con esto, pero hay otras que no, prácticamente que no. Entonces, el Estado es más complejo porque tiene partidas, tiene que derivar por aquí, pero es muy burocrático el tema y lamentablemente es una situación un poco difícil. En fin. Mm. Iván, no sé, puede ser que sí, yo no sé si habrá un tema como tal, pero sí, pues no es como que una importancia que se le brinda, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a avanzar con el plan de contingencias, antes que se nos vaya la hora. Ahora vamos a cambiar de presentación aquí. Si tuviera más preguntas, por favor, las hacen saber. Ok, me avisan si están viendo. Sí, ¿quién levantó la mano? Juan Carlos. Sí, dale, te escuchamos. Ingeniero, en cada área de trabajo se debería tener un mapa de riesgos. Sí. El IPRC es es un input para generar el mapa de riesgo, ¿no? Dentro de tu levantamiento, ahí sí vas a agarrar tu plano, ¿no? Te vas a ir al área con tu plano impreso y decirle, muchachos, vamos a identificar los peligros. O sea, ya con el IPRC me han dicho que hay aquí, hay que... Vamos a hacerlo juntos. Y también tienes que tener una evidencia de eso. Entonces vas a llenar tu lista de asistencia, en el IPRC primero por revisión y actualización del IPRC del puesto de trabajo tal. Esa es una lista de evidencia que te pide la fiscalización por ley. La segunda lista es tu capacitación que das sobre el IPRC a ellos. Y la tercera lista, hablando de ese tema solo, es de la elaboración de los mapas de riesgo. Entonces te sientas con ellos, muchachos, acá hay tema eléctrico, sí, acá hay un tablero. Las máquinas también tienen, están energizadas, ok. Parte neumática, ok. Acá hay riesgo de puente grúa, acá hay riesgo de montacargas porque transita. Entonces, así ustedes iban colocando, luego dibujan y luego se van al AutoCAD, colocan sus señales, todo, listo, es un mapa de riesgo. Lo imprimen para el área, se acabó. Lo tiene que revisar el comité de seguridad, al comité tiene que llegarle el IPRC y el mapa de riesgo para su validez. ¿Okay? Ahí no sé si esa fue la pregunta, Juan Carlos. Sí, ingeniero, eso es. Dale. Sí, no sé, Iván, claro, o sea, debe haber auditoría. Lo que pasa es que dentro del sistema de gestión, y que el viernes tal vez hablando un poquito de esto, no nos da el tiempo porque es súper amplio, vamos a hablar tema de monitoreos, un poco de auditoría, sí, un poquito ahí. Pero dentro del sistema de gestión, llega un punto en que tú tienes que, después de planificar, vas a tener que implementar, hacer sobre control operacional, si hay accidentes, planes de emergencias que ahora vamos a ver hoy día. Y luego evalúas, ¿no? Evalúas tus indicadores, haces evaluación también a través de auditorías, hay revisión por la dirección también para ver estos resultados, y con eso ahí tú tienes que hacer acciones, ¿no? Ya actúas sobre ello. ¿Para qué? Para que mejore el sistema de gestión, esa es la idea. Entonces ahí entran las auditorías como tal.
Hay auditorías por auditor Mintra, que está normado, que es cada 2 años. Mi sugerencia, hagan otras auditorías internas y queden para ustedes. También puede ser con un auditor Mintra o con alguien especializado en auditorías, cosa que ustedes se anticipan un poco en el tema de, o se van preparando, ¿no?, dentro de esa figura. Bien. Muy bien, vamos a hablar del tema del plan de contingencias, ¿no? Es amplio el tema, sí, es complejo, depende de sus actividades, pero vamos a dar un poco el contexto normativo, qué es lo que se espera, un poco qué es lo que se busca. Vamos a parar 8:30 para hacer algunas preguntas, ¿ok? De paso traigo un poquito de agua, 5 minutos y ahí retomamos, ¿no? Para ver si hay alguna pregunta. Entonces, ¿qué ocurre dentro de una organización, sea cual sea? Ocurre que tú estás trabajando normal o algo y ocurre algo, ¿no? Algo inesperado, algo que no esperaba la redundancia, algo que no está en tus planes y algo que es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Es algo que sale de lo esperado nuevamente y que trae consigo situaciones de atenciones especializadas, vamos a llamarlo así, ¿no? Ejemplo, alguien se accidenta. Ejemplo, hay un incendio. Ejemplo, hay un derrame de químicos. Ejemplo, hay liberación de CO2. También es una emergencia. Entonces, o liberación de amoníaco también que puede haber. Entonces, lo que tenemos aquí es una necesidad, ¿no? Tú dices, ok, eso me puede pasar, sí, pero tengo una caldera, puede reventar. Entonces, ¿qué hago? Ahí entra esta preparación. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender lo que puede pasar, evaluar un poco cuáles son más o menos de críticos, y con eso plantear un antes, durante y después de cada emergencia. Antes, durante y después. Para eso debo tener un equipo, o sea, recursos, personal, en fin, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero siempre es el antes, durante y después de cada emergencia. Ya, pero sí, pero yo puedo utilizar este antes y después, durante y después para lo mismo. Fuga de gas y explosión, no es lo mismo, ¿no? La idea es que los brigadistas que ustedes tengan o las personas involucradas y las personas que pueden estar afectadas conozcan los protocolos en función a lo que corresponde por cada tipo de emergencia. ¿Ok? Es legal ese tema, ¿sí? La ISO 45001 nos pide también. Y luego les cuento, no sé si les conté, pero luego les cuento, perdón, mi experiencia ahí con una auditoría y qué es lo que me pidieron. ¿Ya? Muy bien, entonces la ley 28551 habla del plan de contingencia y la obligación que existe de presentarlo, bueno, elaborar y presentar estos planes, ¿no? Bien. Diferencia entre plan de contingencia y emergencia. Bueno, contingencia más grande, ¿no? Hay mucha discusión en eso, en verdad. Yo tuve una maestría de prevención de riesgos laborales en el 2020, 2021, y hasta la profesora dijo, bueno, hay mucha controversia, que por aquí algunos piensan que es esta forma, otros que es otra. Vamos a dejarlo así para que ustedes vean. El plan de contingencia es grande. Te habla de recursos, te habla de un plan de entrenamiento, un plan de simulacros, te habla de temas de comunicación, tema de las personas que se van a activar. Hasta se puede hablar en los planes de contingencia de cómo va a ser esta comunicación hacia afuera, ¿no? Y también de la continuidad del negocio, ¿ok? Y las emergencias son las situaciones que se presentan. Un incendio es una emergencia, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer todo lo demás para esto, ¿no? Entonces, más o menos hay un poco para darles detalles. Perdón. Empezó el día. El objeto de la ley, ¿qué es lo que se busca? Bueno, es obligar, ¿sí? O tiene una obligación y procedimiento para elaboración de presentación de planes de contingencia. O sea, sí obliga, la ley es eso. ¿Okay? De conformidad a los objetivos, principios y estrategias del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, ¿no? Mucho antes era INDECI, luego ya empezó a trabajarse de una manera más ordenada, que tenga los efectos buenos o no positivos, pero sí, sí, más ordenada. ¿Qué son los planes de contingencia? ¿No? Ya hablábamos un poco de esto. Son instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias y programas.
Orienta las actividades institucionales, ¿no? Las organizaciones, cómo van a avanzar en función a la prevención, a la reducción de riesgos, a la atención de emergencias, ¿no? Y a la rehabilitación. O sea, ¿qué hacemos después, ¿no? Para recuperar? Y lo que busca es minimizar daños y pérdidas por fenómenos naturales y antrópicos hechos por el hombre, potencialmente dañinos. ¿Ok? ¿Quiénes están obligados a realizar esto? Bueno, son las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos. Es decir, todos, ¿no? Yo vivo en un departamento y probablemente han tenido su plan de contingencia cuando han construido y ha quedado sobre un plan de contingencia para la administración. Un colegio tiene que tener plan de contingencia, tiene que tener un plan de contingencia. Una industria, obviamente. Un negocio, tiene que tener. Un hospital, una universidad, tiene que tener. Todos tienen que tener esos planes de contingencia. Muy bien. Elaboración. Se formula siguiendo la guía propuesta por el INDECI. Hay una guía, ¿ok? Y aquí vamos a ver un poquito de los puntos más adelante, ¿no? Esta guía señala los contenidos mínimos que deben presentar los planes de contingencia. ¿Ok? Plazo de presentación, ¿no? Los representantes legales, ojo, presentan a las autoridades bajo responsabilidad los planes de contingencia que correspondan en el plazo máximo de un año contado a partir de la vigencia del reglamento del presente ley. ¿No? Eso es un poco antiguo, pero sí existe una necesidad de presentación. Ahora vamos a ver un poco más el detalle, ¿no? ¿Quién aprueba esto? Bueno, aprueba opinión favorable de la entidad competente del SINADESI por la autoridad que corresponde a la actividad que desarrolla la entidad. Normalmente son los municipios. La entidad competente del SINADESI cuenta con un plazo de 30 días útiles para emitir su opinión. De lo contrario, se aplicará el silencio administrativo positivo. Yo la verdad que en este silencio administrativo positivo no tengo fe, ¿no? Porque depende de cada municipio, muchachos. ¿No? Hay municipios que la verdad sí, igual te responden después, igual tienes que hacerles. Es todo súper complejo, ¿no? Entonces, bueno, un tema ahí de aprobación. Actualización y reformulación, ¿no? Con periodicidad de no menor de 5 años contados desde la fecha de aprobación del plan de contingencia, el obligado presenta a la autoridad competente para su aprobación un plan de contingencia actualizado. O sea, tiene que prestarlo regularmente. Bien, ¿quiénes fiscalizan aquí? Las entidades competentes del SINADESI, en el marco de las inspecciones técnicas, ¿ok? El tema de INDECI como tal, las inspecciones técnicas, el ITSE, de seguridad en defensa civil, supervisan el cumplimiento de los planes de contingencia, ¿ok? Dando cuenta en caso de incumplimiento a las autoridades correspondientes quienes impondrán las sanciones de acuerdo a ley. Es decir, va INDECI, verifica el plan de contingencias, pide toda la información, todo. Si encuentra algo, te quita la licencia de INDECI. Eso puede afectar tu licencia de funcionamiento. No, si es indefinida no pasa nada, pero sí te quita INDECI, por tanto no puedes operar. A no ser que te dejar las correcciones del caso, pasa un tiempo, lo levantas, bien. Si no levantas, piña. Y si tú incumples una sanción, si incumples fuertemente en esto, que no tienes nada, ellos activan a la entidad de fiscalización de la municipalidad y bueno, ellos van y también te sancionan y todo eso. Las autoridades sectoriales, municipios, competentes son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los planes de contingencia e imponen las sanciones correspondientes ante su incumplimiento en el marco de los programas regulares de fiscalización. ¿Okay? Los municipios normalmente tienen una visita de INDECI inopinada y una cada cuánto tiene que renovarse, ¿ok? Pero fiscalización de las municipalidades siempre van, o sea, te emiten una carta y dicen tantos días te vamos a visitar, necesitamos que tenga lista esta información o que nos envíes esta información, ¿no? Y dentro de eso te piden varias cosas, ¿no? Te piden muchos temas documentarios de la organización, de todo eso, pero también te piden de plan de contingencia, planos, un poco como buscar la recaudación. Así es. Entonces,
Mm, Vamos para acá. Avanzando, perdón, me equivoqué de pantalla. Sanciones. Incumplimiento de actualización. A ver, ¿qué dice Marco Antonio? Parte de y municipio más en con. ¿De qué municipio habla Marco Antonio? Porque totalmente. Los que han tenido experiencia aquí con municipalidades ya entenderán mi rostro de preferir reír que otra cosa. Bueno, hay tema de incumplimientos, de no actualizar o reformular el plan con no menos de un mes, hasta 3 UITs. Hay presentaciones incompletas con no menos de 2 ni más de 4 ITs. Va variando ahí un poco. Imposición y pago de la sanción exime el cumplimiento de la obligación, por lo que la autoridad competente multará con 2 UT. ¿Qué significa esto? Es que te sancionan y tú igual no lo haces. Igual tampoco tienes tu plan de contingencias. Colocan 2 UT más las que ya estuvieron antes, ¿no? Incumplimiento de la presentación del plan de contingencia de prevención y atención de desastres con no menos de 3 ni más de 5 ítems. Capacitación. Es responsabilidad de los obligados, de las organizaciones, a los que se refiere la presente ley, capacitar a sus funcionarios y empleados. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Tienes un plan de contingencias, tienes que presentarles en qué consiste tu plan de contingencias. A todos, absolutamente a todos. Aparte de los simulacros, aparte de los entrenamientos, todo. Porque normalmente estos están. Simulacros sí es para todos, obviamente, pero los entrenamientos normalmente están asociados a brigadistas, a personas clave dentro de la organización, ¿no? O del organigrama para emergencias. Y realizar los simulacros necesarios para la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en los planes de contingencia y prevención de desastres. ¿Okay? Difusión. Los obligados deben remitir un resumen ejecutivo de su plan de contingencia a la municipalidad provincial en cuyo ámbito realizan sus actividades. Y también debe publicarse en lugar visible de su sede institucional a fin de que este pueda ser conocido por la población. Bueno, tiene que ponerlo disponible, nada más, para que lo vean. Y lo del municipio, sí, pues te lo piden cada cierto tiempo, ¿no? Y no te piden el resumen, envíenle completo, porque iban a decir falta, que no hay, que todo esto. Entonces, cuidado con esa parte. Vamos a hablar de los componentes. ¿Okay? El propósito de esta guía es orientar a los requerimientos de los propietarios y conductores de los establecimientos para facilitar su aplicación inmediata. O sea, es decirlo, y tienes que colocar esto, tienes que colocar el otro, no te olvides esa parte, para eso es la guía. ¿Okay? Y bueno, fomentar la cultura de prevención y eso que viene como ya de por sí con la gestión que se hace. ¿Cómo es la estructura? ¿No? Una primera parte habla de lo que es la visión general de los planes de contingencia, se define los términos básicos, establece el marco normativo sobre el cual se basa la guía, o sea, la general. Y en la segunda parte ya se da pautas a seguir en la elaboración de un plan de contingencias, que servirá de modelo a seguir en caso que el conductor, administrador o propietario de una edificación, instalación o recinto decida aplicar. Muy bien, edificaciones, ¿no? Prevenir y controlar, proteger y evacuar a las personas que se encuentran en una edificación, instalación o recinto y zonas donde se genera la emergencia. Incluye los planos de los accesos, señalización de ruta de escape, zonas seguras, internas y externas, equipos contra incendio, asimismo los procedimientos de evacuación, simulacro, registro y evaluación del mismo. ¿Okay? Edificaciones. Y también hay para eventos, ¿no? Eventos tipo, bueno, perdón, eso se habla de qué eventos pueden traer consigo o pueden ocurrir como emergencia, ¿no? Naturales como inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, entre otros. Perdón. Tecnológica. Incendios, explosiones, derrames y fuego de sustancias peligrosas, ¿no? O sea, más asociado a procesos. ¿Qué factores debemos considerar? ¿No? Acá entramos un poco ya en la carnecita. La densidad de la ocupación de la población. ¿Qué significa esto? Tengo 100 personas de la empresa y 20 contratistas, 20 terceros, 120.
Y siempre es así, sí, en promedio siempre va oscilando, puede llegar a un pico 140, 130, ok, entonces hablemos de 135, 130, esa es la densidad de la ocupación, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Si es un lugar muy pequeño, ahí se habla un poco del aforo, de cuántos tienen que haber por ambiente, y eso también lo va evaluando. Normalmente un arquitecto soporta esto dentro de las autorizaciones. Las características de los ocupantes, ¿quiénes son? ¿No? Todo es personal de la empresa, que son especialistas en las operaciones, o son visitantes, o son terceros, contratistas, en fin, tienen que definir también eso, ¿no? Existencia de personas ajenas, ocurren casos en los cuales hay ciertos recintos en los cuales tienen algunas personas instaladas en otros ambientes dentro del mismo predio. Entonces, es muy poco usual, pero puede presentarse. Condiciones de iluminación, ¿no? Una emergencia en la noche, algo, o también en el día, y la idea es que tenga buena iluminación para cualquier evacuación que pueda existir, ¿no? Estructura del plan, hay que evaluar el riesgo, o sea, se identifican los riesgos, hay que evaluarlos. ¿Qué medios de protección hay, ¿no?, existentes? Yo le voy a mostrar un plan luego, que por ahí está válida para tener, para que puedan orientarse un poco más. Debe haber un plan de evacuación y la implementación del local, ¿no? O sea, ¿qué se está implementando dentro del local para hacerlo, ¿no? Bien, acá están los pasos, ¿no? La evaluación del riesgo. Hay que identificar los riesgos potenciales, hay que evaluarlos y hay que hacer los planes de ubicación, ¿no? O sea, si hay un sismo, ¿dónde está ubicado? Perdón, hay un tema de riesgo de tsunami, ¿no? ¿Dónde está ubicado? El predio. Está en la costa, está en San Bartolo justo. ¿Ok? Hay un riesgo de inundación por Huayco, ¿no? De los ríos, desbordes. ¿Dónde está ubicado? Está en la ladera del río Rímac. Atentos, ¿no? O está vamos a decirlo así, está en, no sé, en, ¿cómo se llama ese distrito al sur? Punta Hermosa, ¿no? Que hace poco fue muy sonado. Método de protección, ¿no? ¿Qué métodos hay? Hay medios técnicos por cada piso, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3, 4, lo que haya, ¿no? Tiene que haber esos planos. Tiene que haber su plan su ruta de evacuación, sí, por cada plano su ruta de evacuación, sus señaléticas, donde hay cintor, el uso de emergencia, tableros, también hay otro que piden por tableros. Ese ahí parece que sí también. Y también figura un poco ahí otros temas más. ¿Okay? Plan de evacuación pueden ser, ¿no? Un conato de emergencia, una emergencia parcial y una emergencia general. O sea, hay niveles ahí, ¿no? Si hay un plan de evacuación, dice, ok, ¿qué voy a hacer o cómo va a ser la evacuación en conato de emergencia? De repente es algo puntual en esta área, lo atiendo, pero el personal del área tiene que retirarse y solo se quedan los brigadistas, ¿no? Hay una emergencia parcial, mitad de fábrica, mitad de obra, no sé. Y emergencia general va. Y también saber en qué circunstancias o bajo qué circunstancias va a tener que generarse o se genera esto. Entonces, tiene que haber, muchas empresas tienen diferentes tipos de alarmas. Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Para que sepan identificar cuál. No tengan tantos, ¿ok? Porque también van a confundir a personas, pero unas dos que sean muy diferenciadas, sí, sí ayudaría bastante. Muy bien. Muy bien, hablando de procedimientos, ¿no? Hay un comité de seguridad. Entre el comité de seguridad hay un director de la emergencia, hay un jefe de mantenimiento y jefe de seguridad que tienen que estar siempre ahí enlazados. Un director de emergencia puede ser el gerente de producción o el gerente de operativo donde cubre mayor operaciones, ¿no? Un jefe de mantenimiento, ¿por qué? Porque él sabe cómo se van a comportar las subestaciones, el tema de las conexiones de agua, ¿no? Se tendrán que apagar bombas, el sistema contra incendios, propia bomba del proceso, o sea, el jefe de mantenimiento tiene que saber. Y el jefe de seguridad, que bueno, es el que está ahí colocando en las orientaciones, sabe cómo lidera la brigada, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Asegura los recursos necesarios. Y es un poco cómo se organiza una brigada. Puede variar,
puede ser menos, puede ser más, ¿ok? Dependiendo de la dimensión de la organización, sí puede ser esto. Entonces, normalmente hay un jefe de brigada. Si la empresa es muy pequeña, solamente un jefe, ya no necesitaríamos un jefe de brigada, pero siempre se pone eso como que una línea de mando, ¿no? Si él no está, ¿quién es el respaldo, ¿no? Otros tienen jefe de brigada y líder de cada brigada, ¿no? Un líder de brigada de incendio, un líder de brigada de primeros auxilios, un líder de brigada de evacuación. Y debajo todos los brigadistas que están ahí. ¿Ok? Acá les he puesto un ejemplo de un plano de evacuación. La línea verde son los puntos de dirección para evacuar. Acá pueden ver cómo se desplazan. La idea es que puedan, en el menor corto tiempo, tomen la dirección y el recorrido que les genera menor tiempo, perdón. Y también tiene que ubicar sus puntos seguros, ¿no? Por dónde va a ir, dónde va a estar y todo eso. Bueno, aquí hay una relación general. Por ejemplo, ustedes tienen muchas áreas. Este es un ejemplo de cómo pueden administrarlas, ¿no? Y aquí se habla qué ruta de evacuación, qué escalera tomar. Por ejemplo, si es un edificio, qué escalera tomar, qué áreas deben tomar, qué escalera, y hasta dónde tienen que dirigirse, ¿no? Y ahí también se dice cuántas personas hay, todo eso. Está bastante interesante este ejemplo. Ahí lo tienen en la presentación. ¿Sí? Bueno, en general eso ahí para... Aquí el tema de manejo de extintores, por eso lo quiero hacer en un ratito. No sé si tienen alguna pregunta aquí, muchachos. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta? Sí, Víctor. ¿Cómo estás? Seguras deben estar en todos los pisos del edificio. ¿Publicados? Sí. 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 Ustedes han ido a los centros comerciales. Hay centros comerciales que han trabajado muy bien esto, otros que más o menos. Pero sí, o sea, a ver, es como si tú estuvieras en tu casa, ¿no? Y en tu casa tú tienes siempre una persona que va a estar alguien en su cuarto, alguien va a estar siempre en la cocina, alguien siempre en la sala, ¿no? Y ellos tienen que tener ahí una rutita de cómo tienen que ir. O sea, ¿por qué? Porque tal vez ellos han sido capacitados, saben por dónde ir, pero tiene que estar visible para cualquier información rápida o a la mano. Imaginemos que llega alguien a la cocina como para visitar y dice, oye, ay, no sabe nada, nadie dijo nada. Entonces dice, ¿qué hace para la ocasión? Se orienta y se va, ¿no? Entonces, igual en cada ambiente. De repente no vas a tener uno por cada ambiente, pero sí en zonas, por ejemplo, en oficinas, y siempre en el segundo piso en oficinas hay que tener un lugar. Entonces, de repente va a ir un sitio. Y hay otras oficinas en otro lado, va, en esa zona. Planta es enorme, dicen ya, pero de repente en las puertas de ingreso, junto a un plano de evacuación grande, ¿no? Yo tenía dos grandes, enormes, en geografía, en dos lugares. Uno en la parte de planta y otro en el ingreso. Y tenía pequeños de A3 en diferentes partes de oficinas, de zonas, porque ese sector se mueve en diferentes partes. Entonces sí, la respuesta es sí, Raúl. Tenemos que tener esos planos de evacuación publicados. Sí. Le comento esto, ingeniero, disculpe, porque estoy observando, de repente usted también y acá los colegas, los compañeros, de que últimamente hay grandes grupos modulares de departamentos que no figuran. O sea, le comento caso personal. Mi hijo ha comprado un departamento recién y resulta de que muy bonito, el edificio muy nuevo, tiene ascensor, etcétera, pero me llama la atención de que no tenga este tipo de plano por ningún lado, ni a la entrada y menos en cada piso. Tienen inclusive las mangueras para contra incendios, bueno, tienen todo, ¿no? Pero lo que acaba de usted mencionar me parece que es una falta. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto es obligatorio eso? Pues no creo que sea opcional. Y si es obligatorio, ¿está reglamentado? ¿Hay una ley? ¿Algo que les obligue a las constructoras al respecto?
Eh, ok, mira, hay una norma, es una guía de inspección que tiene INDECI, ¿no? Y hay varios puntos, muchos puntos, ¿no? Eh, Me parece que en temas que brindan espacios para vivienda, ¿no? Como estos condominios, apartamentos, me parece que no lo exige porque tampoco los he visto. O sea, no he visto acá, no he visto en otros lados. Pero los colegios, universidades, centros comerciales, parece que sí. Y lo entiendo porque están yendo personas a usar un uso diferenciado, ¿no? Por un momento donde hay equipos, donde hay otras cosas que no son eh, habituales para las personas, ¿no? Por ejemplo, un punto que habla esa norma es que todos los equipos o todas las conexiones donde la persona intervenga debe tener diferenciales para la parte eléctrica. El diferencial es un dispositivo que ni bien tú tomas contacto con la parte eléctrica, salta. Y se le diferencial porque es un diferencial, o sea, que hay un pequeño así corte, un tema de interacción, y simplemente corta la energía en una y no te pasa corriendo. Eso piden, y está reglamentado para aire acondicionado, para otras cosas. Pero normalmente eso en los hogares no hay, ¿no? En los hogares no hay, en estos edificios de vivienda tampoco los he visto. Y hoy voy a hacer la pregunta, he trabajado con un especialista de estas cosas, pero sí lo he visto en universidades que son muy pesados, en colegios también bien fuertes, y en industria obviamente más, ¿no? Entonces, me parece que hay una excepción en la parte de habilitaciones familiares, de uso como vivienda. Pero sí hay lo demás, como tú dices, ¿no? He visto ahora último que hasta hay rociadores, o sea, y no en todo lado había antes, ¿no? Ahora sí los edificios nuevos ya con rociadores y todo, los temas de ductos, hay sistema contra incendio, lo que corresponde, ¿no? Pero dale, Víctor, me llevo esa consulta, a ver, a ver qué actualizaciones me da este colega que tengo por ahí. Dale. Ya entiendo, dado que también lo que usted menciona es verdad, tienen todo, Sí, pero no tienen los planos de evacuación y zonas seguras. Ahora, uno podría pensar, ¿no? Las personas que viven y conocen seguramente, pero los familiares, las amistades, la gente que los visita, usted sabe que un incendio, un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y uno puede estar en cualquier lugar. Y si no sabe sí, por dónde irse, eso va a ser bastante peligroso, sería bastante peligroso. sí. De todas Ahora, maneras, le agradezco si usted hace la consulta claro, correspondiente, de tal manera de ser afirmativo, exigir pues a los constructores, ¿no? Para que cumplan con la ley. sí. Gracias. Dale, Víctor. Ahora, bueno, igual para todos, pensando en voz alta, ¿no? Con lo que justo comentaba Víctor, eh, eso está un poco asociado a o sea, un hogar es un ámbito privado, ¿no? Y no es algo como que para acceso público. Parece que por ahí también estaría la respuesta. Pero les traigo el viernes. Yo converso con él estos días, a ver qué me dice, y les comento. ¿Ok? Puede ser, Iván, depende del administrador del edificio. Es que hay edificios más pequeños que lo administran las mismas personas, otro más grande que ya tienen que contratar a alguien. En fin. ¿Otra pregunta tendrán por ahí? Ok, no hay. Muy bien, vamos a hablar de Cintore rapidito. Luego les presento un plan que tenía por ahí para mostrarles cómo lo armé. Lo teníamos ahí siempre actualizado. Yo tenía dos en realidad, porque estaba dentro de una corporación, es internacional la empresa, eh, y tenía varias cosas a la interna y tenía otro que era legal. Y que en el legal solo se ponía lo que pedía la norma. En además ya ponía otras cosas. Yo lo trabajaba así, ¿no? Bien, muchachos, esto es importante también que ustedes lo tengan claro, es una información complementaria rápida, porque incendios siempre hay en todas partes, y me parece válido que ustedes lo conozcan, se viven esto de aquí, con ustedes, y también tengan como que un backup ahí de información para que puedan verlo
en sus organizaciones, donde están trabajando. ¿Okay? Entonces, fuego. Primero, el fuego, hay muchos tipos de fuego, ¿no? No son iguales, ¿no? Vemos uno que es por cerillos, por fósforos, otro que hay gasolina, hay otro que se prende en las fogatas, ¿no? Para hacer una parrilla, tal vez. Se prendió un vehículo, se prendió con aceite el tema de la barbacoa que tenemos ahí, ¿no? Parrillita. Y se prendió un edificio, justo que estábamos hablando de eso. ¿Serán iguales estos fuegos? No, son distintos, ¿no? Son distintos. Y como son distintos, hay diferentes formas de venirlos, de trabajarlos, de evitar que crezcan, en fin. Y eso hablábamos un poco en la clase pasada, y el fuego en realidad depende de tres cosas, ¿no? Tres cosas para que se genere y una cuarta para que se extienda, ¿no? Entonces, el comburente, que es el oxígeno, y oxígeno está en todo lado, o sea, eso siempre va a estar, ¿no? En el ambiente, a las situaciones de condiciones normales siempre está. El calor, que es la energía de activación, una chispa, por un rozamiento, por estática, se puede generar todo esto, sí, un fósforo. Deben haber ustedes visto algunos videos que está una persona sacando su celular en un grifo del teléfono y se prende, ¿no? O lo utiliza y se prende. Es porque en el ambiente la atmósfera está muy cargada de gases y genera una chispa. O también hay situaciones de estática, ¿no? Que alguien roza algo y simplemente se activa rapidito una chispita. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso. No necesariamente asociado a químicos, ¿no? A gasolina, eso. El fuego también proviene o puede generarse por través de una chispa con por energía estática. Es el calor y el combustible es lo que se va a prender, ¿no? Entonces, si falta uno de estos, no pasa nada, ¿no? Tienen que estar los tres. Y por último, tiene que haber una reacción en cadena. O sea, ¿qué significa esto? De que tengo que tener algo más que pueda prenderse, de que pueda correr el tema del fuego como tal. Para eso hay clases de fuego. Y hay tres tipos, ¿no? Clase A, clase B y clase C. En la clase A se habla de materiales sólidos, combustibles sólidos, por ejemplo, papel, madera, cartón y textiles. Pueden formarse brasas, ¿no? O sea, ese material incandescente son esas brasas que se tienen, ¿no? Papel, madera, cartón, textiles, etcétera, ¿no? Combustibles sólidos. Clase B son aquellos que están asociados a líquidos inflamables, hidrocarburos, alcoholes, ceras, cetonas, solventes, pinturas, líquidos inflamables. Y el tipo C son aquellos que están asociados a un equipo eléctrico electrónico. No es igual, ¿no? Que se prenda un ventilador, que se prenda una refrigeradora, que prenda queroseno. Diferente. ¿Qué puede ser esto? Cajas de luz, computadoras, herramientas eléctricas, etc. Los foquitos de Navidad también. Por tanto, hay diferentes formas de contenerlos, ¿no? Y para eso una de las principales herramientas que se tiene, o mecanismo de contención, son los extintores, ¿no? Que son artefactos manuales, ¿no? Destinados a combatir el fuego en su comienzo, fuego incipiente, o sea, un amago, algo básico. Para eso son los extintores, ¿no? Algunos de ellos lanzan agua o otro producto químico, PQS, polvo químico seco, o también CO2, ¿okay? Que ahora vamos a ver, para separar algunos de los elementos que producen el fuego. ¿Qué es lo que buscan estos extintores? Anular uno de estos tres, ¿no? Normalmente anulan oxígeno, o sea, lo desplazan, el CO2 desplaza el oxígeno. Parece que el PQS sí va de frente al calor o al combustible porque lo sofoca. También desplaza oxígeno, pero lo sofoca porque es un polvo como tal. Y por eso que también se le echarían algunas veces al fuego, ¿no? Y obviamente, como los tipos de fuego son diferentes, el extintor no es igual para todos, ¿no? O sea, y por tanto hay diferentes tipos también. Vamos a hablar algo del PQS, algo con unos componentes básicos. El PQS son aquellos que tienen un manómetro, ¿okay? Tienen un manómetro en la parte superior. Tiene su válvula, su manguera delgada normalmente y una boquilla chiquita. Ustedes lo pueden agarrar de la parte de acá abajo y lo correcto.
el cilindro, nitrógeno y agente extintor. ¿Sí? Siempre es un manómetro para el PQS, ¿no? Por lo químico. Dentro de las inspecciones, sí, pues ustedes van a poder hacer esto, verificar cada uno de estos puntos y ver esto. A diferencia del CO2, el CO2 ya es un gas comprimido, no está en estado líquido dentro y cuando se libera sale en forma de gas. Hay una manguera, hay una manija de descarga, la parte de arriba, la de acá arriba, la parte de abajo, se sostiene, se aprieta, es como una pistola. No tiene manómetro, ¿ok? Y tiene una tobera grande. Puede ser así, como vemos en la imagen, o puede ser en forma cónica, truncada. Nunca lo agarren o nunca agarren desde la tobera porque el CO2 cuando sale al ambiente, cuando cambia su estado, es frío, se pueden quemar, ¿no? Entonces siempre tienen que agarrarlo de la base de la tobera. Normalmente tiene un plástico. Nunca de la tobera mismo porque se va a quemar nuevamente por el frío que emite. ¿Okay? Muy bien, los sectores de clase A pueden ser PQS y agua para clase A. ¿Recuerdan cuál era clase A? El fuego clase A era para madera, papel, cartón, etc. Para entender el fuego clase B, es un PQS y un CO2. También los dos son válidos. ¿Cuál era para el fuego clase B, perdón? Eran para líquidos inflamables. ¿Bien? Y parece también PQS y CO2, ¿no? Como el B. ¿Sí? ¿Para qué? Para temas eléctricos electrónicos. Mi sugerencia es que utilicen CO2, si es que el equipo no es tan delicado. ¿Por qué? Porque el PQS es cochino, o sea, es polvo, ¿no? Entonces se va a meter en todas las partes de la máquina, en las piezas, para limpiar y todo eso. En cambio, el CO2 se disipa y ya está, ¿no? Entonces, mi recomendación, CO2. Utilización del extintor. ¿No? Acá son recomendaciones prácticas. Descolgar el extintor sujetándolo por la manija de transporte y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Se saca y se baja. Sacar el pasador de seguridad. Normalmente está por un anillo, sacar el pasador, previamente rompes el precinto de seguridad que tienes un plastiquito que sale fácilmente, sacas el precinto y ya vas a poder activarlo. Realmente lo vas a colocar a un costado, entonces si desde aquí, vas a presionar, vas a dar un pequeño golpecito para ver si está en buen estado, ¿sí? Y se va a salir un poquito, y luego ya vas a poder utilizarlo. Si es que es muy pesado para ustedes, o especialmente para señoritas se hace un poco complicado, señoras, lo pueden poner al piso. Pero normalmente lo que van a hacer es colocarlo, sostenerlo y colocarlo al lado de su cintura, y apoyarse con la pierna y direccionar con su mano izquierda, ¿no? Mientras van activando con la mano derecha. Ese es práctico. Dirigir el chorro a la base de las llamas, no a la parte de arriba, es a la base, ¿ok? Con movimiento de barrido. Hacer esto. Una distancia de 2 metros y siempre contrario a la dirección del viento, ¿no? Si el viento viene para acá, le voy a dar la espalda al viento para que no se me regrese. ¿Ok? Y tienen que descargar todo el extintor. El extintor que ya se usa y se apertura, se descarga. ¿Ok? Tienen que colocarlo. Y eso sería ese tema de extintores de emergencia. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Si estuvo claro. Voy a cambiar la presentación porque quiero mostrarles uno que tengo por aquí en plan. Solo un minuto. Sí, César, dale. Sería interesante, muy buenas noches. Sería interesante que hable un poco de la pared hidrostática. Pues, ¿puedes repetir, porfa? No se escucha bien. Sería interesante si el tiempo alcanzara para que pueda explicar sobre la pared hidrostática.
César, disculpa, puedes escribir porfa en el chat porque no te escucho, está muy bajito. Lo que le digo es si podría explicar si al cazar el tiempo la pared hidrostática del extintor. No, lo siento. Es que escríbelo porfa en el chat, no te copias, muy bajito. César, lo escribes en el chat y lo respondemos al toque, pero no te logro copiar. Discúlpame. Eh, ok, vamos a mostrar esto de aquí. Me avisa cuando estén viendo, porfa. Ok. Ah, la pared aerostática. Ok, muy bien. Los editores normalmente tienen un mantenimiento que es anual. Tienen que hacerlo. Mi sugerencia, busquen una buena empresa. Que en verdad tengan ustedes la confianza para hacerlo, porque hay muchas empresas y varias de ellas como que más o menos. Tienen que, y mi sugerencia también que antes que les entreguen los editores, ustedes utilícenlo para entrenar a la gente, a las personas. Utilicen todo lo que toca recarga y los mandan vacíos. Porque algunas solamente le cambian la etiqueta y se acabó. Entonces, cuidado con eso. Lo otro, ese es anual, ¿no? Y corríjame, cada 5 años, ¿sí? Si no es 4, 5 años, pasan una prueba aerostática, ¿no? Se los llevan, algunas empresas sí le hacen mismo la prueba aerostática, los de PQS, pero en el caso de los CO2, sí los llevan a unas empresas especializadas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí trabajo con una empresa que los lleva a otro lado y le ponían un cinto específico de que han pasado la prueba y que así reciben ese lugar. Era un G. Y muy bueno, me pareció que daba mucha confianza, ¿no? Hay diferentes polvos químicos secos, hablando de otros temas. Eh, es el Pirochem, pero hay nacional y hay el chino. Entonces, y hay el importado. Entonces, es costo. Pero si ustedes cuando utilizan un extintor ven que sale todo amarillo con marina, cuidado. O si sale todo verde, cuidado. O sea, hasta azul he visto que sale y depende de la proporción de pirochen que se le ponga, ¿no? ¿Okay? Buena pregunta, Ronald. Ahí ahora le respondo un poco por experiencia. Entonces cuidado con eso. Yo empecé a comprar hace años todos con certificado UL. Costaban más, pero desterré todos los que eran chinos, de procedencia china también, y desterré todos aquellos que ni siquiera tenían grabados el número de fabricación en los cilindros, ¿no? Como tal, también lo descarté. Ahora, respondiendo a lo que dice Ronald, a mí no me ha pasado, pero yo sí tuve referencias de otros colegas, que saben que las informaciones llegan, ¿no? Y ellos, por ejemplo, habían recibido comentarios de que un extintor había reventado por sí solo a los 12 años. Estaba ahí tranquilo, reventó. Hubo algunas lesiones a algunos trabajadores, todo, pero reventó. Entonces yo dije, chao, 10 años como máximo, todo certificado su UL, nada más. Porque no hay una norma que te diga, esa parte sí no está tan claro. O si la dice, ahorita no la recuerdo, pero hay extintores que yo tenía, porque habían en otras fábricas, se habían juntado un par de fábricas y habían de 15 años y tanto. Entonces, mi sugerencia primero, si pueden, no compren chinos, ¿ok? Por lo menos el cilindro, que no sea chino. ¿Ok? No compren en las Malvinas, compren en una empresa. Pues. Si tienen la plata, compren certificado con certificado UL. ¿Ok? Y le viene su certificado y todo eso, guarden. Certificado UL, ustedes tranquilos.
Un certificado UL o una certificación UL te dice que ha pasado pruebas internacionales para el tipo del uso que va a tener. ¿Sí? Varios productos tienen eso. Entonces, tienen UL, bacán, un buen, una buena marca, ¿okay? También es un poco caro, pero la verdad que es una garantía. Y ahí manejen la renovación de extintores antiguos en función a los años de antigüedad. Ven ahí su plan y van cambiando, van cambiando. Entonces yo lo tengo por referencia. ¿Qué le pide INDECE a ustedes? Tener todo un certificado de operatividad. Todos. Guárdenlo bien, bien ordenadito, los escanean si quieren. Todo. Y van llevando su control, su formato. Y nada, eso es de manera general. Vamos a ver aquí un poquito del plan de emergencias que yo tenía. Yo le puse plan de emergencias, no le puse plan de contingencia, pero no pasa nada, tiene todo lo demás. Veré un poco el contenido, ¿no? Presentación, objetivo, misión, marco teórico, ubicación de las instalaciones. ¿Dónde está? De frente. Víctor, déjame revisarlo y a ver si les paso. Ya, déjame revisarlo porque tiene información. He tratado de quitar información de una empresa, pero quiero revisarlo a ver si tiene algo más sensible por ahí. Ya. Descripción de funciones, descripción de las condiciones de seguridad adoptadas, identificación de riesgos, ¿no? Cuáles habían, sistema de comunicaciones, respuesta a contingencia de entrenamiento de brigadistas y anexos. En realidad traté de que el plan de contingencias tenga lo mayor orden posible y en anexos metía todo lo que se actualiza cada cierto tiempo, son complementarios. Un poco la presentación, en función a qué, el tema de las normas, cuál es el objetivo, la misión, el marco teórico, ¿no? Que es un plan de contingencia, consideraciones básicas, ¿no? Información básica de las instalaciones, su descripción, o sea, ¿dónde está? ¿Qué tiene? ¿No tiene un nivel, dos niveles, 4, 5, tiene tal cosa, ¿no? Detalla un poco qué es lo que hay. Y acá entran las organizaciones y funciones del comité, del Personal Nacional de Defensa Civil, ¿no? Comité de Emergencias. Y aquí está, ¿no? Responsabilidad. Presidente del comité, ¿quién es? Jefe de protección y seguridad, ¿quién es? Normalmente es el de seguridad de acá, el secretario, ¿no? Y así, ¿no? Jefe de brigadas de tal, jefe de brigada de tal, jefe de brigada de tal. No lo sé, Víctor, porque hay balones de gas que tienen años, ¿no? Y que eso pasa sus pruebas aerostáticas y todo. Pero a nivel de extintores yo hago eso porque tengo referencias de ese tiempo, ¿no? Y más si son chinos. Si no fueran chinos y no tuvieran ahí otros problemas, pues dejaría. ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Qué tiene que hacer el jefe de protección y seguridad? ¿Quién es el mando, la línea de mando que lo va a cubrir? ¿El secretario? ¿Quién es? ¿Qué tiene que hacer? Perdón, brigadista, ¿qué tiene que hacer? Y todo eso. Brigadas operativas de emergencia, ¿no? Más o menos cómo se distribuye, en qué consiste, ¿no? Este es el organigrama que también lo vimos en el otro lado. Un poco de la descripción de las brigadas, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Brigada de evacuación, de primeros auxilios, de incendio. Y acá se habla un poco de las condiciones que existen de los componentes de seguridad adoptados, implementados, ¿no? Entonces, todo este detalle que ven aquí, por eso que no les puedo pasar porque es un poco confidencial, es por cada área qué cosa había diseñado, ¿no? Hay un sistema de protección de mangueras. El otro tenía almacenes, tenía sus sprinklers, sus rociadores, ¿no? Y así. Falta de mangueras, tantas cargas, ataques rápidos, ¿no? Los alcances que habían, en fin. Asociación eléctrica, cuarto de bombas contra incendio, la bomba, cuánta capacidad tenía, almacenamiento, cómo está cubierto. Entonces, no tiene que tener esto, pero es información que nosotros teníamos y que parecía válido colocar. La cantidad de extintores que habían, 88 extintores. Y acá está la relación, ¿no? Solo la relación, ¿no? Número, el área, el tipo de extintor y su capacidad, ¿no? Bien.
y así. A los que agregaba yo le ponían con negrita y cursiva y listo. Los componentes del sistema de contraseña que había, también, se le colocó. Bien. Un poco más de incendio. ¿Cuántas luces de emergencia? 205, ¿no? También tienen que considerarlo. Bueno, y otros componentes como camilla, luz emergente, linterna, botiquines, equipo de comunicación. En fin. Y acá hay una parte que se habla de primeros auxilios, ¿no? Y acá es, y en general es en realidad el tema de primeros auxilios, ¿no? Maniobra de Heimlich, reanimación cardiopulmonar, hemorragias, acciones térmicas, y se habla un poco de eso, ¿no? Luego también el tema de cilindros, ¿no? Gases comprimidos, los colores que deben tener, ¿no? Cómo tiene que ser el transporte, cómo es el almacenaje, son controles que ya van detallados en esto. Teníamos un almacén de combustibles y líquidos inflamables, ¿no? Cuánto había por cada cosa. Ok, tema de residuos también, que también nos pudieron tener, ¿no? Cuántos había por acumulados, cada cuánto se disponía. La identificación de riesgos, también había que evaluar, ¿no? Y por cada uno, cómo se definía, ¿no? Cómo se tenía la relación, ya está. Esos eran los más críticos que había que trabajar. Comando de comunicaciones, cómo va a ser la comunicación. Y se arma un pequeño speech ahí, incendio en tal sitio, listo, listos más, y se activan ya los planes asociados, ¿no? Y más abajo, ¿no? Esta red de comunicaciones, deben tener ustedes, ¿no? Su directorio, ¿no? Ah, el número de SAMU, los bomberos, la policía, la civil, emergencias médicas, el tema del agua, el tema de energía, ¿no? Y cuáles son sus números. Ellos tienen que estar pegados en todo lado. Eso sí, tengan en todo lado, es bastante bueno. Acá un poco de la empresa, ¿no? Quiénes eran las personas, sus teléfonos. Y aquí se habla un poco ya de la respuesta ante la emergencia, ¿no? Para sismos, cuál es la situación, la misión, o sea, los puntos de ubicación, cuál es la ejecución, ¿no? Ya que es el antes, como le decía antes, durante y después, ¿no? ¿Qué tienen que hacer la brigada? ¿Cómo tienen que comportarse todo? Ya que es un flujograma, ¿no? ¿Qué es eso? Igual para incendios, de la misma forma, ¿no? Igualito, e igual para emergencias médicas. Lo que sí, algo que se trabajó en su momento, es que se empezó a hacer trabajos de simulacros específicos, ¿no? O sea, si es que hay un aplazamiento en tal lugar, de parte del miembro superior, inferior, totalmente en el pecho, golpe en cabeza, caída, eh, quemadura por subestaciones, contactos, fogonazos, o sea, eso empezó a trabajar a nivel detallado, ¿no? Eso ayuda bastante a que el personal esté entrenado. Acá un poco de tsunami, que es lo que se hace. Fuga y explosiones de botella de gases, antes, durante y después. Y la capacitación y entrenamiento del personal. Lo que se hace acá en anexo se colocan algunas cosas, ¿no? Definición del plan, que es un poco en general, cosas básicas, ¿no? Nuevamente. El glosario de términos, ¿no? Cada cosa, ¿no? Acá hay una pequeña relación que es lo que le he mostrado de cómo utilizarlo. Ahí, ¿no? La relación, de qué hacer, información sencilla. Acá el tema de capacitaciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser las capacitaciones? ¿En qué fecha? ¿Quién lo va a hacer? Y simulacros también. Y acá, miren, el simulacro de varias cosas había. Explosión de celdas, derrames de la parte ambiental, ¿no? De químicos, cercenamiento de miembros, y ahí había fechas específicas para hacer. Eso me parece que es lo que ustedes sí le va a dar un plus bastante bueno. Y acá tema de extintores, no hay mucho tema más. La relación del botiquín, o sea, qué cosa tenía que haber aparte del botiquín, la relación de las cosas. Los planos de evacuación, eso ya los imprimíamos y los poníamos acá. La brigada de emergencia, quiénes eran, ¿no? Por cada área.
perdón, por cada brigada como tal. Listo. Y algunas informaciones acá de señalización que es válido tener porque eso referencia a todo. El mapa de riego también, ¿no? Como yo lo tenía distribuido por cada área, tal cosa. Y aquí hay un procedimiento para accidentes específicos, ¿no? Entonces ya se habla del área de molino para sierra circular. ¿Qué hay que hacer? Y así por cada cosa. Entonces, esos son protocolos que pueden ver ustedes. ¿Okay? Muy bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Fue mucha información? Muy bien, creo que quedó claro. Entonces, si no hay preguntas, igual si las tuvieran, me van comentando. Ya le dejé mi dato el otro día. Y nada, más bien les agradezco por el tiempo. Disculpen que hay un poco de cansancio en mí hoy. Y ya nos veríamos el viernes para cerrar. Y excelente